hacer como algo muy básico acerca de esto, ¿no? Como ya les estaba comentando, en patología cada órgano tiene sus libros, ¿no? Y el libro, el que realmente es específico en sí para lo que es tejido linfoide y hematopoyético, es el que se muestra, ¿no? Entonces, lógicamente estos son más para especialistas. Viene en inglés y, y con todos los hallazgos de inmunohistoquímica y correlaciones especiales y datos clínicos, ¿no? Pero el objetivo de ustedes no es tanto esos. El objetivo es en sí que conozcan cuáles son las características de los linfomas más importantes, ¿no? Entonces vamos a mostrarles algunos gráficos. Por ejemplo, esta imagen ya ustedes deben de conocerlo. Es un ganglio linfático en la cual acá podemos reconocer a su folículo linfoide con su respectivo centro germinal, ¿no? Pero si nosotros vemos los folículos linfoides, si bien es cierto, están algo de diferente tamaño, hay uno pequeño, otro grande, pero sin embargo están alejados, ¿no? No están muy, muy apegados, ¿no? Entonces, solamente están reactivos, ¿no? Eso quiere decir que es probablemente debido a alguna infección, ya sea viral o bacteriana, o incluso a veces producto de alguna anomalía autoinmune puede presentarse, ¿no? Entonces, en estos casos no hay un hallazgo específico, solamente se informaría como una adenitis reactiva inespecífica, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver la siguiente imagen. Algo que llama también la atención es cuando uno se hace un análisis histopatológico de un ganglio, es en sí, aparte de reconocer su centro folicular, que hay que saber en sí que esto es un lugar donde hay alta proliferación celular. Por lo tanto, cuando uno tiñe con el marcador del KI67, esta zona se va a volver positiva, ¿no? Pero también lo que llama la atención son, acá hay unas células agrandadas, a eso se le llama macrófagos con cuerpos tingibles, ¿no? La presencia de los macrófagos con cuerpos tingibles nos hace sospechar de que estamos ante una benignidad, ¿no? Y por lo tanto, en cambio, si están ausentes, ahí ya la sospecha de que puede ser un linfoma, y sobre todo si se borra la arquitectura, es decir, desaparecen los folículos linfoides, ¿no? Excepto solamente en una patología, que es el linfoma de Burkitt. En el linfoma de Burkitt sí existen gran cantidad de macrófagos de cuerpos tingibles, pero excepto eso, la presencia de macrófagos de cuerpos tingibles más orienta a la benignidad de un ganglio, ¿no? Ojo, que también el borramiento de un ganglio puede darse no solamente en linfoma, también puede darse en algunas situaciones reactivas, ¿no? Y ahí es que es un valor importante reconocer los cuerpos tingibles. Si el ganglio está borrado, pero hay cuerpos tingibles, entonces la sospecha es más en sí de que puede ser un problema reactivo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver otro. En cambio acá ya estamos observando uno, que los folículos linfoides ya no están alejadas, acá sí están ya muy cercanas entre sí, casi como queriendo pegarse una con otra, ¿no? ¿Ve? Acá sobre todo en esta, ¿ve? Entonces acá sí ya el diagnóstico de un linfoma folicular ya se hace presente, ¿no? Porque ya la arquitectura está como queriendo borrarse, pero todavía preserva sus centros germinales y sus folículos linfoides, ¿no? Pero la capa, como que ya va desapareciendo. Pero ojo, también cuando en el linfoma folicular, en situaciones un poco ya más avanzadas, puede borrarse,
¿no? Los folículos. Y solamente la inmunohistoquímica puede orientarnos para decidir en sí qué tipo de linfoma es, ¿no? Pero también otra cosa a tener en cuenta es de que, como ya lo habíamos visto en patología general, y ahora estamos viendo en patología especial, es de que, a ver, un ratito. Ya, entonces es de que los linfomas también pueden acompañarse de alteraciones citogenéticas, alteraciones cromosómicas. De ahí es que en la moderna patología no solamente hay que contentarse con los hallazgos del HE, los hallazgos de inmunohistoquímica, sino también hay que ver en sí cómo está su cariotipo, ¿no? Desde lo más básico, porque conocemos un cariotipo, como ya les comenté en la clase pasada, puede hacerse mediante una citogenética convencional, que es resulta de hacer el bandeo G, ¿no? Es decir, utilizando IEMSA, y de esa manera puede hacerse lo básico, ¿no? Pero también hay ya más avanzadas, como también ya comentamos, con el FISH, ¿no? Pero sea cual fuese el método, ya sea lo básico, ya sea el avanzado, lo importante es que nos deben de informar en sí qué alteración genética está asociada a ese linfoma. Por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, que ya vamos a ver posteriormente, hay una translocación entre el 8 y el 14, ¿no? Entonces acá está el cariotipo normal, como vemos está ordenado de mayor a menor, están agrupadas también por grupos A, B, C, D, E, F, incluso con sus cromosomas sexuales, pero aparentemente así a primera vista no hay nada, pero sin embargo cuando ya aumentamos en sí entre el 8, ¿no? Y el 14, vemos que no están igualitas, ¿ve? En el 8, por ejemplo, una de ellas está más corta y en el 14 está más larga. Entonces, lo que nos orienta y nos dice que un pedazo del 8 se ha ido al 14, ¿no? Entonces, hay una translocación entre el 14 y el 8, ¿no? Entonces, si leemos, entonces, este cariotipo corresponde a un varón, ¿no? Euploide, pero que tiene una translocación. Entonces, esta translocación del 14 y 8, o 8 y 14, lo de malo es que no solamente puede verse en el linfoma de Burkitt, también puede verse en otros tipos de linfomas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras ya oriento. Ya los modernos trabajos de investigación que se están haciendo para ver en sí pronósticos, se está observando en sí que hay alteración en sí en el cariotipo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otra también. Esta también ya más o menos habíamos comentado en clases. El linfoma de células grandes, ¿no? El no Hodgkin. Entonces, acá, ¿qué cosa podemos observar? Uno, que hay un borramiento. Cuando digo borramiento arquitectural, significa de que ya no hay centros germinales, ya no hay folículos linfoides. Muy por el contrario, todo el ganglio ha sido poblado por una población monótona, uniforme de linfocitos. Pero acá estos linfocitos ya no es un linfocito normal. ¿Cuándo más o menos se sospecha de que no es un linfocito normal? Uno, hay que buscar en sí el eritrocito. El eritrocito es el que nos va a orientar a definir el tamaño, porque ustedes saben que el linfocito es solamente un poquito más que el eritrocito. El otro es de que el reborde nuclear debe ser homogéneo, pero sin embargo estamos viendo, si ustedes afinen más la vista, van a ver que es un núcleo irregular, ¿no? Que no está redondo, ¿no? Sino que ahí está en algunos casos está un poco medio hendido, medio irregular. Cuando se ve eso, ya la sospecha aumenta. Y el otro es también la presencia de mitosis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay una, ¿no? Por acá hay otra, ¿no? Entonces, nos hace sospechar de que no es una población linfocítica normal. Y efectivamente, no solo que acá no está un eritrocito para comparar, pero
es más grande, ¿sí, no? Entonces, y es consistente con un linfoma no Hodgkin de células grandes. También hay otra patología que se llama el linfoma inmunoblástico, ¿no? En sí, acá todas las células están grandes, ¿no? Todo está en la arquitectura del ganglio está borrada, ¿no? Pero lo que más o menos hace sospechar es de que hay unas más grandes de lo normal, ¿no? Ya muy grandes en sí están, ¿no? Entonces puede ser, en este caso, un linfoma difuso de células grandes B, como también puede ser un linfoma inmunoblástico, ¿no? Sobre todo hace sospechar por los inmunoblastos, y estos inmunoblastos son estas células grandes, más agrandadas, ¿no? Porque en el anterior que habíamos visto eran todos grandes, pero todos homogéneas. En cambio, en el linfoma inmunoblástico hay grandes, pero hay otras más grandes de lo normal. Acá hay una mitosis, ¿no? Hay demasiada mitosis en sí. Entonces, eso por el H nos hace sospechar que puede ser de repente un linfoma inmunoblástico. Pero para confirmar hay que hacer un estudio de inmunistoquímica y hay que ver en sí si es B o es T. Y ya saben en sí por inmunistoquímica, el CD3 marca para el T, o sea, para los linfocitos T. Ojo, si es que yo digo en un ganglio linfático se encuentran CD3 positivo y CD20 positivo, ¿es linfoma o no? Entonces, la respuesta sería, depende, ¿no? Depende de la morfología. Si es un ganglio en el cual está conservado sus folículos linfoides, sus centros germinales, hay cuerpos tingibles, ¿no? Y depende de dónde se ubica el CD3. Por ejemplo, si el B, los linfocitos B están en el centro germinal y el T está en la corteza, entonces es normal, no indica nada, ¿no? Pero en cambio, si ahora yo les digo, en un ganglio que ha sido borrado, en la cual hay escasos macrófagos con cuerpos tingibles y que es CD20 positivo y un Ki67 de un 20% o 30%, con escasos CD3, ahí sí, ¿no? Ya la descripción ya orienta a que probablemente estamos hablando de un linfoma. Porque ya desde el punto de vista descriptivo, hemos dicho que uno, que no hay macrófagos con cuerpos tingibles, o son escasos, ¿no? Y otro, que hay mitosis, lo que nos orienta que hay una demasiada proliferación celular más de lo normal, ¿no? Vamos a ver un ratito. No, Silvita. Me había olvidado la orden. Y ya, entonces estamos continuando. Y entonces la descripción es bastante importante, ¿no? No solamente la positividad. Lo mismo también pasa para el BCL2. Si bien es cierto, en la literatura ustedes van a encontrar en sí que dice el BCL2 es positivo para el linfoma folicular, pero también el BCL2 puede ser positivo en un ganglio normal.
depende de dónde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el BCL2, si está en la periferia o en la corteza, puede ser normal, ¿no? Entonces, pero en cambio en linfoma folicular, si el BCL2 es positivo en el centro germinal, ese sería patológico. Entonces depende de dónde se encuentra, ¿no? Entonces es muy importante a tener en cuenta. No solamente decir que si es positivo es negativo, ¿no? Lo mismo también pasa con el CD10 y con otros marcadores de inmunistoquímica, ¿no? Como el MUM, ¿no? Entonces, es en función a la arquitectura, a los datos clínicos, al tamaño de los linfocitos, para poder llegar en sí a hacer un diagnóstico en este tipo de entidades, ¿no? Vamos a ver otro. Entonces, acá estamos viendo en sí que hay, que es una médula ósea, porque se reconoce en sí, acá esto es hueso, ¿no? Acá podemos ver los osteoblastos, acá los osteocitos, acá ves, y el resto ya son células, elementos formes, ¿no? Que se encuentran en la médula ósea. Y lo que acá podemos observar es de que también el linfoma puede infiltrarse a la médula ósea, ¿no? Entonces hay no es lo normal, ¿no? Porque puede ser que este ganglio, esta médula, así tal como lo vemos, hipercelular, pertenezca a un niño, ¿no? Porque en los adultos, si recuerdan por histología, había que restar 100 menos la edad, y eso sale más o menos el porcentaje de celularidad. Por lo tanto, una persona con 30 años, vamos a encontrar en sí que el tejido graso es en un 30%, ¿no? Y los elementos formes en un 70%. Pero acá que estamos viendo más en sí, ¿no? Entonces, pero ya orienta de que también la distribución no es homogénea. Hay zonas en las cuales hay una hiperproliferación celular y entonces habría que ver a mayor aumento cómo están los linfocitos, ¿no? Ya, bien. Pero también, algunas células, ya llámese los linfocitos o llámese las células plasmáticas, sobre todo las células plasmáticas, pueden infiltrarse al hueso, ¿no? Y como estamos viendo acá, entonces vemos, este es un cráneo, y en el cráneo hay lesiones líticas, ¿no? ¿Ves? Esas zonas pequeñas, enrojecidas, son zonas en sí en las cuales hay pues destrucción del tejido, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Porque hay células plasmáticas que se han infiltrado, y son células plasmáticas pleomórficas, ¿no? Entonces, también cuando es muy severo este daño lítico, se puede reconocer incluso en una radiografía de cráneo, como estamos viendo acá, ¿ve? Y hay una zona radiolúcida, ¿no? En la cual y acá hay otras pequeñas también, ¿ve? Entonces es sospechoso de un mieloma múltiple. Pero lógicamente, para hacer este tipo de diagnóstico, tiene que ser la patología, o en todo caso la enfermedad muy avanzada, ¿no? Entonces, se pueden observar eso, ¿no? Vamos a ver otra imagen. Y ya. Otro que hay que tener en cuenta es la fractura patológica. ¿Qué significa esa fractura patológica? Cuando una persona, por ejemplo, de 30 años se cae, ¿no? De 4 pisos y se fractura, eso es normal, ¿no? Pero si esa misma persona de 30 años se cae de su piso nada más, o sea, de un piso nomás, o de su sala, y se fractura, entonces eso ya no es normal, ¿no? Eso se llama fractura patológica. Y entonces cuando hay una fractura patológica, una de las causas que hay que tener en cuenta es de que puede ser que haya metástasis de un cáncer, puede ser que sea un mieloma múltiple, ¿no? O puede ser de repente algún problema osteoporótico, ¿no? Sobre todo en la enfermedad de Payet, ¿no? En la cual hay unas zonas de hipercondensación y otras zonas de lisis, ¿no? Entonces puede ser una de esas o no, u otras causas más. Entonces
Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha habido fracturas en sí, ¿no? A nivel de las vértebras, en la zona donde está señalándose. Y ya pues se ha visto en sí por el HE cuando es que hay demasiada proliferación de células plasmáticas y atípicas en sí, ¿no? Entonces acá se vería, por ejemplo, esta es la médula ósea. Acá se ve un montón de células plasmáticas, muy infiltrada está. Y si vemos la mayor aumento, estas células plasmáticas no son homogéneas, hay células plasmáticas pequeñas, células plasmáticas un poco más grandes, pero ¿cómo se reconoce una célula plasmática? Por el núcleo excéntrico, ¿no? El núcleo a un costado, ¿ves? ¿No? Entonces, eso es lo que podemos observar en sí, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, hay que hacer un estudio de inmunistoquímica también, como son las cadenas lambda, las cadenas kappa, y de acuerdo a eso ver si existe o no alteración en esto, porque estos son el que van a confirmar si estamos ante un mieloma múltiple, ¿no? Acá también vemos en un frotis teñido con Wright en un aspirado de médula ósea. Entonces vemos también las típicas células, ¿no? Con un núcleo excéntrico, ¿ves? Que son características de células plasmáticas. Pero ¿qué es lo que nos sugiere de que no es una célula plasmática normal? De que no todas las células plasmáticas son igualitas, sino hay un pleomorfismo nuclear, unas grandes, otras pequeñas, y eso ya hace sospechar de que probablemente estemos ante un mieloma múltiple. Bien, entonces, ya hemos visto en sí del linfoma no Hodgkin, porque los linfomas pueden clasificarse en no Hodgkin y en Hodgkin, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del Hodgkin, ¿no? Entonces ya hemos visto en clase los distintos tipos, ¿no? Cuáles son sus características histológicas. Ahora vamos a ver, a ahondar un poco más acerca de unas características clínicas y el pronóstico, ¿no? Los tipos son, por ejemplo, la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el rico en linfocitos, la depleción linfocítica y el predominante linfocítico nodular. Entonces, ¿qué características son lo que más va a llamar la atención? Es que en la esclerosis nodular, como ya habíamos explicado en clases, va a haber una marcada fibrosis, ¿no? Y las células de Red-Stemmer van a ser de tipo lacunar, ¿no? Y es lo más frecuente, aunque esto varía, ¿no? Según la literatura, pero de un 60-80% se ve más en mujeres. Y desde el punto de vista de pronóstico es bueno, ¿no? Sobre todo si son en el 1 o el 2. La celeridad mixta viene en segundo lugar. Acá vamos a encontrar demasiadas células en sí de diferentes formas. O sea, van a proliferar los polimorfos, los linfocitos, los eosinófilos. Por eso se llama celeridad mixta, ¿no? Se ve más en ancianos, ¿no? Y de todos los linfomas Hodgkin es un 15 o un 30%, ¿no? Es un pronóstico no adecuado, es pobre, ¿no? Ya. El rico en linfocitos, muchos linfocitos reactivos y muchas células de red Stemmer se van a observar, ¿no? Entonces, también tiene un 5%, un pronóstico bueno, excelente. La depresión linfocítica también van a haber varios red Stemmers y es raro, ¿no? En función a la frecuencia. La predominante linfocítica nodular van a haber muchas células B y algunas células de red Stemmer, variantes de red Stemmer, ¿no? También es raro, ¿no? Entonces, sí, el pronóstico es bueno, ¿no? En cambio, el de depresión linfocítica es pobre, ¿no? Entonces, eso es más o menos a grosso modo. Pero también el otro le habíamos hablado ya más o menos el estadiaje del linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, uno es solamente cuando una cadena ganglionar nomás se observa, ¿no? En cambio, el 2 es cuando hay dos o más cadenas ganglionares, ¿no? Pero están por encima del diafragma todavía, ¿no? En cambio, el 3 es cuando ya están ambos lados del diafragma, es decir, en el derecho y en el izquierdo, ¿no? Pero sí, está afectado a lo más, si es que se afecta un poco más, es al vaso, ¿no? Y el 4 ya es cuando es muy extensa
Ya no solamente es en ambos lados, por encima del diafragma, ¿no? Y a veces incluso hasta puede afectarse lugares que no son el ganglio linfático, es decir, tejido subcutáneo o tejido extraganglionar, ¿no? Entonces, eh, esos son los niveles así del linfoma de Hodgkin. Pero como decía, el Hodgkin es sobre todo por encima del tórax y debajo del cuello, y en edades intermedias, ¿no? En cambio, todo lo opuesto a eso es el no Hodgkin, que es una gran variedad, como ya habíamos explicado en las clases, ¿no? Por ejemplo, acá desde primera vista no reconocemos a la verde de Stenberg, pero ya nos llama la atención de que hay algo, y ese algo es de que hay unas bandas fibrosas que están aprisionando en sí a los linfocitos, ¿no? Entonces, eso sería la esclerosis fibrosa, ¿no? Entonces, si vemos a mayor aumento, entonces acá ya tenemos que notar las redes de Stenberg y eso es el diagnóstico de una esclerosis nodular. Y efectivamente, ¿ves? Acá ya hay células están dispersos, ¿no? Y hay células lacunares grandes. La clave en sí para reconocer un de Stenberg es una célula gigante, ¿no? Con nucleolo. Eso es lo más importante, ¿no? Ya de ahí ya vienen sus distintas formas, en popcorn, palomitas de maíz, en forma de búho, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es, y acá vemos efectivamente dentro de un mar de linfocitos hay unas células grandes con nucleolo prominente y que están como si fuesen dentro de una laguna. Son las famosas células lacunares, ¿no? Y lógicamente alrededor ya por fuera ya se ve la esclerosis. Acá en esta vista no se ve la esclerosis, ¿no? Acá también podemos ver otro tipo de red Stenberg, ¿no? En la cual ya vamos a ver células mononucleadas o binucleadas con nucleolo prominente. Ahí tal como están señalando las flechitas, ¿no? Bien, las otras imágenes ya las hemos visto ya en clases, esas también se van a tomar como parte de la práctica de esas imágenes de clases, ¿no? Y esta, ¿no? Y entonces, solamente para que más o menos tengan presente en sí es que el diagnóstico del linfoma, esto es algo súper básico que se les ha mostrado, ¿no? Porque en sí es todo un mundo, hay libros en sí de linfomas, de patología hematopoyética, etcétera, ¿no? Pero la idea es en sí no abrumarlos, ¿no? Sino simplemente que tengan una idea en qué consiste y para qué sirve. Y también que tengan presentes en sí qué tipo de marcadores de inmunohistoquímica podemos encontrar y para qué pueden servir. Y acá, efectivamente, ¿no? Ya habíamos hablado de CD3, CD20, pues acá decía, puede ser tanto positivo para normales y tumorales. Eso es lo que le decía, depende del contexto, ¿no? El BCL6, también dijimos, normalmente tiñe el centro germinal, ¿ves? El BCL2, en cambio, el centro germinal no debe teñir, pero si tiñe el centro germinal, es un linfoma folicular, ¿no? Eso es lo que significa. El CD56 es para los linfocitos NK, ¿no? Pero también depende del contexto. Si es muchos linfocitos NK, entonces sí hay un tipo especial de linfoma, ¿no? El Ki-67 es el que les habíamos dicho que ayuda más o menos a ver cuánto está la proliferación, pero depende también, ¿no? Si, por ejemplo, en un folículo linfoide normal, en el centro germinal hay un Ki-67 alto, eso no es anormal, eso es normal, porque el centro germinal se caracteriza por eso, por ser un lugar de alta proliferación celular. El problema es cuando ya es un ganglio borrado y el Ki-67 es alto, ahí sí nos orienta que es un linfoma, ¿no? Puede ser algo, ¿no? Bien, entonces si hablamos del BCL2, el BCL1 también se le puede conocer como el nombre sinclina D1. Esto sí, cuando marca positivo puede sospecharse en un linfoma del manto, ¿no? El CD15 y CD30 es para el linfoma de Hodgkin, pero ojo, también hay que tener en cuenta que solamente si marca CD15 puede verse también en algunos tipos de ganglios reactivos, ¿no? En la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces el CD30 por sí solo también puede marcar en el linfoma anaplásico, ¿no? Entonces depende en sí del contexto en sí, ¿no? No solamente es CD15 y CD30 positivo y sí linfoma Hodgkin, no. Tiene que haber su red Stenberg, y lo que es lo más llamativo. ¿Y cómo está el linfocito también? Si es un linfocito redondito,
que no tiene reborde nuclear, o sea, que no tiene hendiduras nucleares, entonces simplemente es un ganglio reactivo, ¿no? Y porque, ¿quiénes son los que pueden tener CD15? Son las células que están infectadas por la Epstein-Barr. Y por eso, y el linfoma de Hodgkin también tiene un origen del Epstein-Barr. Entonces, el Epstein-Barr puede producir linfomas, como también puede producir situaciones reactivas, ¿no? Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa también es producida por el Epstein-Barr, pero la mononucleosis infecciosa es una situación reactiva. Pero en cambio, el linfoma de Hodgkin o el linfoma, incluso hasta el Burkitt, ¿no? Puede ser también por Epstein-Barr, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Otro, si nosotros queremos saber si son células plasmáticas o no, aparte del kappa y del lambda, podríamos pedir un CD138. Pero ese CD138 no solamente va a ser lo positivo, porque las células plasmáticas también pueden ser en normales, ¿no? Pero si son ya células plasmáticas, unas grandes, otras chiquitas, aparte hay mitosis y es CD138, entonces ya es un mieloma, ¿no? Entonces depende del contexto. La CD56, en cambio, es más específico para las células plasmáticas tumorales, ¿no? Ahora, en el caso del kappa y del lambda, si una sola no marca, es normal, pero si ambas marcan, entonces ya es mieloma, ¿no? Bien, listo muchachos, entonces hasta acá es la práctica de hoy día, es una breve introducción y ya también con las prácticas, o sea, con las imágenes que se han mostrado en la práctica, se va a complementar, ¿no? Entonces, para este parcial, vamos a obviar en sí el capítulo de patología endocrina en la práctica